Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La adivinación para Rangun y Akogun. Boto botori eku, ekutele tosorofunto oni ojo orohu. Jona gooni ojo orohu. Adifa fun Rangun. Abufa fun Akogun. El mono atado al techo se volvió hambriento por abandono. Ese es el nombre del Awo que realizó la adivinación para los hermanos Rangun y Akogun, cuando estaban disputándose el trono de su padre fallecido. Como habían peleado hasta el punto de destruirse el uno al otro, los integrantes del Consejo de Regencia intervinieron. Ellos decidieron entregar el trono al tío de los hermanos. Este no reinó durante mucho tiempo. Luego de la muerte del tío, los dos hermanos resolvieron la disputa de forma pacífica. Eventualmente, el consejo decidió dar el trono al mayor de los dos hermanos, Rangun, mientras que el menor, Akogun, fue nombrado vocero del pueblo, sin cuyo consentimiento no se tomaban decisiones de ninguna significación. Rangun tuvo un largo y pacífico reinado con el apoyo activo de su hermano Akogun.